Esto pasó hace un par de años, cuando yo, un estudiante de 22 años, decidí ganar algo de dinero durante el verano. Encontré un anuncio en un foro local de un usuario llamado u/Spokitrailmix, que buscaba un asistente para un proyecto inusual. El post mencionaba algo sobre investigar leyendas urbanas y trabajar de noche. Sonaba como una forma divertida de ganar unos pesos, y como siempre me han gustado las historias creepy, le escribí un mensaje privado. u/Spokitrailmix resultó ser un tipo llamado Igor, de unos 30 años, con una actitud súper entusiasta. Me explicó que estaba grabando un podcast sobre fenómenos paranormales y quería filmar un episodio en un pueblo abandonado a 1 hora de la ciudad. Mi trabajo sería ayudar con el equipo, sostener la linterna y, según él, estar preparado para lo inesperado. Pensé que solo estaba creando ambiente para su podcast y acepté. Me ofrecía un buen pago por una noche de trabajo. ¿Por qué no? Nos encontramos un viernes por la noche junto a su viejo Ford. Igor llevaba un montón de equipo, cámaras, micrófonos, sensores de movimiento que parecían sacados de una película de cazafantasmas. Bromeé diciendo que estaba listo para enfrentarse a espectros, y él solo sonrió y dijo, bueno, nunca se sabe. Pensé que estaba metido en su personaje, así que no le di importancia. El pueblo al que llegamos era realmente tenebroso. Se llamaba algo como Tierra Baldía, y el nombre le quedaba perfecto, unas pocas casas en ruinas, cubiertas de maleza, y ni un alma alrededor. Igor me contó que, según rumores, una familia entera desapareció allí en los años 80, y desde entonces los lugareños evitaban el lugar. Me reí, diciendo que sonaba como el guión de una película de terror barata, pero él solo asintió serio y comenzó a instalar las cámaras. Pasamos un par de horas grabando sus monólogos sobre la historia del pueblo. Yo sostenía la linterna, haciendo bromas sobre fantasmas que saldrían de los arbustos. Igor estaba sorprendentemente serio todo el tiempo, pero lo atribuía a que quería mantener la atmósfera para su podcast. Alrededor de la medianoche, sugirió entrar en una de las casas, la que supuestamente pertenecía a la familia desaparecida. Puse los ojos en blanco, pero lo seguí, pensando que era solo parte del show. El interior de la casa era como sacado de una película de terror, tablas que crujían, cortinas polvorientas, un olor a humedad. Igor colocó un sensor de movimiento en el centro de la sala y me pidió que me quedara callado. No pude resistirme y susurré, oye, fantasmas, salgan, estamos grabando un podcast. Igor me mandó a callar, pero de repente se quedó inmóvil. Seguí su mirada, el sensor comenzó a parpadear en rojo, aunque ninguno de nosotros se había movido. ¿Es el viento, no? Pregunté, pero mi voz ya temblaba un poco. Igor negó con la cabeza y sacó un cuaderno viejo de su mochila. Empezó a hojearlo, murmurando algo sobre rituales y señales. Pensé que me estaba tomando el pelo y le dije, oye, no me apunté para esto. Pero me miró como si hubiera dicho algo grave y susurró, no entiendes. Esto no es una broma. Están aquí. Se me puso la piel de gallina. El sensor seguía parpadeando, y de repente escuchamos un sonido desde la habitación de al lado, como pasos. Pesados, lentos, como si alguien quisiera que los oyéramos. Agarré la linterna y apunté hacia allí, no había nadie. Pero las sombras en las paredes se movían de una forma que no correspondía con mi luz. Igor comenzó a leer algo del cuaderno en un idioma extraño, y yo me quedé paralizado, sin saber si correr o reírme de todo esto. Los pasos se hicieron más fuertes, y entonces noté que una de las sombras en la pared no era solo una sombra. Tenía una forma definida, como la silueta de una persona, pero con brazos largos y antinaturales. Grité, Igor, vámonos de aquí. Pero él me mandó a callar y siguió leyendo. En ese momento, el sensor comenzó a sonar como una alarma, y la sombra en la pared, juro que giró la cabeza y me miró directamente. No sé cómo salimos de esa casa. Creo que simplemente agarré a Igor por la manga y corrimos hacia el auto. Cuando nos alejamos, él finalmente habló, te dije que no era una broma. Resultó que ya había estado en ese pueblo antes y había visto algo, pero no me lo contó para que no me echara para atrás. ¿El cuaderno? Era el diario de un sacerdote local que intentó sellar algo en esa casa en los años 80. Nunca más contacté a u/Spokitrailmix ni escuché su podcast.
pero a veces busco en foros para ver si alguien más ha escrito sobre ese pueblo. Y adivinen qué, encontré un post de u/Sadouchaser69, que decía haber visto la misma sombra con brazos largos. Él también pensó que era una broma, hasta que fue demasiado tarde. Entonces, Reddit, ¿qué creen que fue eso? Todavía no sé si creerlo o no. Pero definitivamente no pienso volver a ese lugar. Esto pasó el verano pasado, cuando yo, un freelance de 25 años, decidí tomar un trabajo temporal para pagar el alquiler. En un chat local encontré un anuncio de un usuario llamado u/MidnightCrafter88, que buscaba a alguien para un trabajo fácil de fin de semana. El anuncio mencionaba algo sobre ayudar con la inventariación de un almacén viejo, y ofrecía un pago decente por 2 días de trabajo. Pensé que era una forma sencilla de ganar algo de dinero y le escribí. u/MidnightCrafter88 resultó ser una chica llamada Lena, de unos 27 años, con mucha energía y un sentido del humor algo peculiar. Me explicó que su tío le había dejado en herencia un almacén antiguo en las afueras de la ciudad, y quería organizar el contenido para vender el lugar. Pero mencionó que el sitio tenía una vibra algo extraña y que prefería no trabajar sola. Me reí, dije que no le temía a las arañas ni al polvo, y quedamos en encontrarnos el sábado por la mañana. Cuando llegué, el almacén era un enorme cobertizo, más parecido a un hangar abandonado. Adentro estaba oscuro, olía a madera vieja y algo metálico. Lena trajo un par de linternas, cajas para clasificar cosas y una laptop para anotar lo que encontráramos. Ella bromeaba sobre tesoros piratas y los secretos de su tío, y yo le seguí el juego, pensando que solo quería hacer el trabajo más divertido. Empezamos a revisar cajas, libros antiguos, herramientas oxidadas, unas estatuillas raras que parecían souvenirs de los 90. Lena repetía que su tío era un coleccionista excéntrico, y yo comencé a sospechar que simplemente acumulaba basura. Unas 2 horas después, encontré una caja metálica cerrada, del tamaño de una maleta, con un símbolo en espiral grabado. Se la mostré a Lena, y de repente se puso seria. «Oh, esto debe ser su colección especial», dijo, pero su voz sonaba nerviosa. Propuse abrir la caja, pensando que tal vez contenía monedas antiguas o algo por el estilo. Lena estuvo de acuerdo, pero dijo que no tenía la llave. Encontramos una palanca, y yo, sintiéndome como en una película de aventuras, forcé el candado. Adentro había un montón de papeles, algunos amuletos extraños y un frasco de vidrio con algo que parecía resina negra. Lena miró el frasco y murmuró, él decía que esto no era una broma. Me reí y dije, ¿qué, es su poción de juventud? Pero ella no sonrió. Sacó uno de los papeles, un diario escrito a mano. Lo leyó en voz alta, hablaba de guardianes y algo que no debe liberarse. Pensé que era parte de un juego de rol que su tío había inventado, y bromeé diciendo que un genio iba a salir de la botella. Pero Lena me agarró del brazo y dijo, escucha, esto no es una broma. Mi tío advirtió que esta caja no debía abrirse. Puse los ojos en blanco, pero entonces noté que el frasco con la resina negra empezaba a burbujear. Como si algo dentro se moviera. Iluminé con la linterna, y lo juro, vi que la resina se agitaba, formando algo como un rostro. Me aparté de un salto, tiré la linterna. Entonces escuché un sonido. No eran pasos ni crujidos, sino un zumbido grave, como si alguien respirara justo detrás de mí. Saqué mi celular, encendí la linterna y apunté al frasco. La resina ahora fluía por las paredes del vidrio, como si estuviera viva, y juro que vi cómo formaba dedos que intentaban alcanzar la tapa. Lena seguía leyendo, con la voz temblorosa, y yo solo grité, vámonos de aquí. Salimos corriendo del almacén y cerramos la puerta de golpe. Lena, pálida, dijo que su tío no era solo un coleccionista, sino una especie de guardián que recolectaba artefactos peligrosos. Juró que pensó que eran solo historias para parecer interesante, pero después de lo que vimos, ya no estaba segura. Regresamos al día siguiente con su amigo, u/Glitchy Raven 99, que sabía cómo manejar este tipo de cosas. La caja estaba cerrada otra vez, pero el frasco estaba vacío. La resina había desaparecido. Lena quemó el diario y puso el almacén en venta, jurando no volver jamás.
Todavía busco en foros, y hace poco encontré un post de u/Foggy Wanderer 12, que decía haber visto una sombra negra en esa zona. Él también pensó que era una broma, hasta que notó que la sombra se movía sin ninguna fuente de luz. Entonces, Reddit, ¿qué creen que fue eso? Todavía no puedo dormir tranquilo, pensando que quizás dejamos salir algo. ¿Alguien ha vivido algo así? ¿O solo estoy siendo paranoico? Esto pasó el otoño pasado, cuando yo, un oficinista de 28 años, decidí ayudar a mi amigo, conocido en línea como u/Stargazer 404, con su pasatiempo. Estaba obsesionado con explorar lugares abandonados y grababa vídeos para su canal. Esta vez me invitó a una salida fácil a un viejo cine en las afueras de la ciudad, cerrado desde los 90. Me ofreció un pequeño pago por ayudarlo con la cámara y darle apoyo moral. Acepté, pensando que solo serían un par de horas en un lugar polvoriento. Nos encontramos al anochecer, y u/Stargazer 404, o sea, Max, llegó con un montón de equipo, un dron, una cámara de acción y hasta un viejo grabador para el ambiente. Contó que el cine tenía fama de estar maldito, los locales decían que habían visto sombras extrañas después de su cierre. Me reí, dije que sonaba como un cuento para turistas, y entramos. Adentro daba un poco de escalofríos, carteles viejos en las paredes, asientos rotos, olor a moho. Max encendió el dron para grabar tomas aéreas, y yo sostenía la cámara, filmando mientras él hablaba sobre la historia del lugar. Mencionó que la última película proyectada fue un filme de terror de culto, y que supuestamente varios espectadores desaparecieron tras la función. Puse los ojos en blanco, pensando que solo exageraba para su vídeo. Llegamos a la sala de proyección, donde Max encontró una lata de película antigua. Se emocionó como niño y dijo, «Esto es un tesoro». Bromeé diciendo que deberíamos encender el proyector y esperar a que los fantasmas bailaran. Él sonrió, pero de repente se puso serio y dijo, «Oye, he oído que esta cinta no debe verse. No es una broma». Pensé que estaba actuando para el canal y lo animé, «Vamos, hagamos una sesión nocturna». Para mi sorpresa, Max aceptó. Conectamos el proyector, que milagrosamente funcionaba, y la cinta comenzó a rodar. En la pantalla del auditorio apareció una imagen, pero no era una película de terror, sino algo raro. Parecía una grabación en blanco y negro de un ritual, figuras con capuchas, un círculo de velas y algo moviéndose en el centro. Me reí y dije, «Vaya, qué arte raro». Pero Max estaba pálido. De repente, el proyector empezó a zumbar, y la imagen en la pantalla tembló. Noté que las sombras en el auditorio no eran las nuestras. Se movían, aunque nosotros estábamos quietos. Una sombra, lo juro, se levantó de un asiento y nos miró. Grité, «Max, apágalo». Pero él estaba paralizado, mirando la pantalla. Corrí al proyector y desconecté el cable. La luz se apagó, pero las sombras seguían ahí. Salimos corriendo del cine, casi tropezando. Afuera, Max confesó que había leído en un foro que esa cinta invocaba algo. Pensó que era solo una leyenda para crear revuelo. No volví a acompañarlo en sus exploraciones, pero hace poco encontré un post de u/Monlit hecho 77, que decía haber visto sombras en ese mismo cine. Él también creyó que era una broma. Hasta que notó que las sombras lo siguieron hasta su casa. Entonces, Reddit, ¿qué fue eso? Tal.